El día de hoy te voy a resumir una de las mejores películas de zombies. Así es, me refiero a Guerra Mundial Z. Así es que espero que te guste mucho este resumen y ya sabes que me ayudas muchísimo dejándome tu hermoso like y suscribiéndote. Así que sin mucho bla bla, comencemos. Una mañana que parecía ser muy común, Jerry Lane, un ex investigador de las Naciones Unidas junto a su familia, iban hacia la escuela en medio del tráfico. Prende la radio para escuchar las noticias y una de ellas era que la Organización Mundial de la Salud ha estado investigando un extraño brote de rabia originando en Taiwán, pero su esposa Karen le dice que cambie de estación, pero de pronto un oficial pasa en moto rompiendo el retrovisor de su auto, por lo que iba a una alta velocidad. Así que, bueno, Jay baja de su carro para recogerlo y aprovechar para ver el motivo del por qué el policía tenía tanta prisa inesperadamente. Y en eso se ocasiona una explosión en uno de los edificios, provocando que la gente se empiece a alterar, se ponga medio loca, ¿no? Y así es como comienza Guerra Mundial Z. Bueno, con ayuda de un camión que va arrasando con todo, la familia logra abrirse a un camino para poder salir del caos. Racer, la mayor de las hijas, se altera de tanto que no siente la manera correcta y pues su padre trata de hacer que se acomode, pero esto causa que termine chocando con una ambulancia. Afortunadamente todos salen ilesos. Y bueno, o al menos eso. Cuando salen del auto, Jerry va con ve cómo las personas enloquecidas atacan de unos a otros mordiéndose, observando que luego de aproximadamente 12 segundos que la persona sufre la mordida, esta comenzaba a perder la cordura, haciendo daños a otras personas. Con la ayuda de una camioneta logran salir de la ciudad, en la que por cierto ya está todo destruido. Y bueno, se logran comunicar por una llamada de parte de su amigo suyo llamado Thierry, su secretario de la ONU, que le informa que lo que necesitan por lo que está ocurriendo, así que le enviarán un helicóptero para que puedan ayudar. Llegan a Nueva Jersey, en donde se detienen en un supermercado para obtener provisiones y el medicamento para el asma de Rachel. Este último lo consiguen con facilidad gracias a un tipo que al principio no parecía ser muy amigable, pero cuando salen la tienda en la camioneta con la que habían estado trasladándose, pues sí, se la habían robado. Bueno, otra vez Karen le dice que pueden ir hacia unos departamentos y así es que, bueno, le informa a Terry que si los podrían encontrar y si suben hasta el techo del edificio. Y le responde que sí, pero tendrán que esperar hasta el amanecer para que lleguen los helicópteros. Mientras se dirigían al lugar, vemos cómo los infectados no le dan importancia a un borrachito que andaba muy tranquilo por ahí, echándose una cervecita, como si nada estuviera pasando. Mientras van subiendo por el edificio, son seguidos por infectados, hasta que en un momento la hija menor se separa, pero la encuentran. Y bueno, ayuda a personas que vivían en ese momento en departamentos, quienes les brindan alimentos y hospedaje. Ahí había un niño llamado Thomas, quien ayudar a los padres y su familia para traducir lo que dice Gary, ya que eran brasileños. Y bueno, en la radio escuchan un mensaje que les comunica que no salgan de su casa por lo menos 2 semanas, ya que es una cepa de virus no identificada que se está esparciendo por todo Nueva Jersey. Luego de haber dormido un rato, pues Jerry le dice al padre de Thomas que si se van con ellos tienen más posibilidades de sobrevivir, pero este señor no acepta, respondiéndole que si necesitan algo más. Y se lo pueden, bueno, se visten, bueno, se protegen para no ser mordidos por los infectados y así, pues sí, mientras van subiendo parecía que no haber infectados, de pronto comienzan a aparecer, así que Jerry le dice a su familia que se adelanten, parecía estar acorralado pero por un zombie, pero gracias a Thomas, quien dispara logrando liberando. Cuando se llegan a la azotea, rápidamente se dirige a la orilla del edificio, ya que la sangre de uno de los infectados le había entrado en la boca. Afortunadamente no le ocurre nada y con ayuda de una bengala, pues sí, que hacen, localizan rápido el avión, ¿no? Llevándolos hacia un lugar seguro, un centro de investigación, en donde se encuentran con Terry, comentándole que el presidente ha muerto y que otros mandatarios se encuentran perdidos. También es el capitán de la embarcación que le dice a Gary que quiere mandarlo a él y a un joven doctor llamado Flashback para descubrir el origen del virus y poder hallar una cura en Corea del Sur.
Bueno, Jerry le responde que no lo hará, ya que su prioridad es cuidar a su familia, pero bueno, el capitán le responde que si verdaderamente quiere cuidar de sus seres queridos tendrá que estar dispuesto y a ir, así que sin otra alternativa le comenta lo sucedido a su esposa, que le dice que no fuera, pero bueno, si no lo hace pues lo sacarán del barco, así es que antes de despedirse de sus hijas dejándole un dispositivo con el que se tendrán que comunicar, emprendiendo el viaje. Bueno, llegando al destino, los invitados comienzan a hacerse presentes y por lo tanto los disparos en el que el doctor se asusta queriendo volver al avión, pero cuando lo intenta resbala disparándose y asimismo muriendo en el acto. Por suerte, soldados llegan a asistirlos y llevarlos a la base que había mandado el comunicado para que lleguen a investigar, en donde le muestran aparentemente la paciente cero. Según el coronel, este era el doctor de la base, quien fue a investigar a un soldado que estuvo desaparecido una semana antes. Fue encontrado por personas de la zona reportando que tenía una espuma en la boca. A pesar de eso, no se tenía ningún registro de días pasados al respecto del soldado. Hay un militar que estaba con una herida en la pierna y le dice que estuvo rodeado por zombies, pero ninguno le dio una importancia alguna. En la prisión de la base, un ex miembro de la CIA, encerrado debido a la venta de armas de forma ilegal a Corea del Norte, bueno, le dice que en ese país han tomado medidas como quitarle los dientes a toda la población, ya que así sin dientes, pues sí, no hay mordidas. Además, comentarles que si quiere respuestas para su investigación tendrá que ir hasta Jerusalén para hablar con un tipo llamado George Brown, porque en ese lugar habían tomado medidas contra los zombies, sin antes el resto del mundo conocer algo sobre ellos. Kerry quería comunicarse con su esposa, pero en la señal era muy inestable, así que no lo logra. Mientras los soldados se disponían a ayudar a rellenar el tanque de gasolina del avión, queriendo hacer el menor ruido posible para no alertar a los zombies. A lo que la radio de Kiara suena, bueno, lamentablemente por la llamada de su esposa, en esto provoca varias bajas y bueno, y el capitán termina siendo mordido, quien minutos antes le había entregado un anillo a Jerry para que se lo diera a su madre, porque seguramente estaría muy preocupada. En Jerusalén, antes de bajarse del avión, le dice al piloto que se prepare para irse porque volverá antes de la noche. Jerry logra hablar con su Jordan, preguntándole cómo Israel supo que cualquiera, pues, lo que estaba pasando por venir. Resulta que interceptaron una información proveniente de un general de la India, en el que se decía que estaban combatiendo a los zombies. Bueno, Jerry parecía muy incrédulo, a lo que George le dice que éste le responda que si existe una política del décimo hombre, que consiste en que si 9 llegan a la misma conclusión en un problema, el deber del décimo es estar en contra de los demás, suponiendo que fallen para estar preparados para lo que ocurra. Es por eso que al escuchar la información proveniente de la India, se decidió poner a todo Israel en cuarentena, encerrándolos en un muro de la contención, recibiendo a cualquier persona sin importar de dónde provenga, a qué religión pertenezcan, o la gente parecía muy tranquila, cantando, pero usar altavoces provocan que los infectados se enfoquen en el lugar donde provenían del ruido, provocando que se logre trepar el muro, desatando el pánico de las personas y el caos. Jerry es escoltado por los militares, pero en el camino se da cuenta que a un joven que aparenta ser enfermo, completamente ignorado por los zombies. La enorme horda de infectados que atacan provoca que una de los soldados sea mordida. Jerry inmediatamente le corta el brazo para evitar el virus se esparciera, pues en todo el cuerpo, consiguiendo que no se infecte. Cuando van hacia el helicóptero que lo sacaría de ese lugar, pues sí, este termina chocando por los muertos vivientes que se colgaban de él. De alguna manera Jerry, pues sí, los otros oficiales llegan al aeropuerto, en donde se detienen a un avión comercial que acababa de aterrizar, pero debido a lo que comenzó a ocurrir, pues sí, despegaron de nuevo. Esto porque el avión en el que venía Jerry al principio, pues sí, se había ido, viendo desde la ventana que la ciudad ya estaba destruida y como el resto del mundo, bueno, como la mayoría.
A tratar la herida del militar, que por cierto su nombre es Shugit, van recordando al soldado con la que pierde herida, al chico que parecía tener cáncer y bueno, y al viejito que sí, todos fueron ignorados por los zombies. Contacta a tierra para pedir la ubicación de algún centro de investigación médica o bueno, o usar un lugar en el que realizan vacunas más cercano. La radio se le apaga, pero con los pilotos pueden hablar con Jerry y hacer que se dirijan a Cardiff, Gales. Cuando todo parecía estar tranquilo en el vuelo, un perrito comienza a ladrar a lo que parece ser un armario. Cuando una de las sobrecargas abre, pues sí, un infectado la ataca provocando que toda la parte de atrás del avión se termine contagiando del virus. En la parte donde estaba Jerry comienzan a colocar maletas para cubrir la entrada de la manera más silenciosa posible, pero una de las valijas cae llamando la atención. Sin comienza a dispararle y viendo que ya todos estaban infectados, Jerry, pues sí, lanza una granada para deshacerse de los zombies provocando que el avión se desestabilice, obligando a hacer un aterrizaje de emergencia que no termina de la mejor manera. Luego del accidente, Jerry despierta con un trozo de metal atravesándolo a su lado hasta que aparece, pues sí, y se dirigen al pueblo más cercano y efectivamente al centro de investigación. Mientras tanto, en la base donde estaba la esposa de Jerry llega la información de que, bueno, se había perdido el contacto con el avión en el que viajaba tomándolo como muerto. Karen y sus hijas y Thomas son evacuados del lugar porque no eran inútiles tomando en cuenta que Jerry había fallecido. Terry trata de evitarlo, pero no puede hacer mucho. Volviendo con Nate, pues sí, este despierta luego de ser inconsciente por 3 días. Encargado del centro se pone en contacto con Terry para que le informe sobre quién era Jerry. Al mismo tiempo, enterándose de que su familia ya no estaba en la base, sino que los habrían trasladado a un refugio en Nueva Escocia. Jerry, ¿por qué Karen no contestó? Lo lamento, Jerry. Yo hice lo que pude. Ya un poco más tranquilos comienzan a hablar los virólogos para que le den alguna enfermedad muy grave pero curable. Los investigadores, pensando que el patógeno que estaban pidiendo era para infectar a los zombies, le dicen que las bacterias solo funcionan en seres vivos y claramente los zombies no son los seres más vivos que existen, contándole que sobre su hipótesis que se basa en que no vivientes no les interesa atacar a las personas con alguna enfermedad grave terminal. Esto por lo que he visto en Israel y en otros lugares, así que las bacterias no son para los vivientes, sino para que las personas que están sanas. Aunque no funcione como una cura, actuaría como un camuflaje. Pero bueno, hay un pequeño problema. Todas las muestras de las enfermedades están resguardadas en el ala B del edificio, completamente lleno de zombies, cubriéndose las extremidades con plástico y tela, pues Jerry y los encargados se adentran al lugar para ir por las muestras, defendiéndose solamente con armas de mano y una pistola como último recurso. El jefe del lugar les dice que traten de no asesinarlos, ya que eso los enojaría aún más. Mientras caminaban, pues sí, los acompañaba por accidente, hace un ruido que alerta a los zombies. Jerry se separa de los dos haciéndose ruido para que ellos pudieran escapar. Sin embargo, quedan acorralados por lo que lo mismo deciden volver a donde estaban antes, dejando a Jerry solo. Este mismo llega a la sala en donde están las muestras. Gracias a un teléfono se comunican con él revelándole la clave para entrar. Bastante indeciso, toma varios recipientes. Cuando se termina de tomar todas las muestras se da cuenta que hay un zombie lo estaba esperando afuera de la habitación. Sin otra opción, pues sí, decide inyectarse una de las muestras sin saber lo que podría ocurrir, ya que si elige el mal, este le podría matar, dejándole un mensaje como último mensaje a su familia en caso de algo pasa mal. Le ocurre con suerte o sin ella, pues sí. Jerry abre la puerta arriesgándose a que lo puedan morder, sin embargo es ignorado por el zombie. Resultó. Él caminó enfrente del zombie. Y bueno, al momento de salir, pues Jerry sale todo exitoso
el camuflaje así había hecho, bueno, fue todo un éxito. Los zombies los ignoraron y luego ser inyectado con la cura con lo que habían inyectado. Tiempo después es llevado hasta Nueva Escocia, en donde logra reencontrarse con su familia gracias a su teoría que habría creado una vacuna proveniente de patógenos mortales, distribuyéndola por todo el mundo, haciéndole que la lucha contra los zombies sea más exitosa, aunque perdiendo ciudades enteras, ya que la gran parte de la población estaba contagiada, dejando como último mensaje que la lucha por mantenerse con vida apenas comienza. Qué épico, señores.